Yvette Foster colocó cuidadosamente las diapositivas sobre la mesa en orden cronológico, observando la combinación de colores de las reproducciones. Quería que la conferencia de hoy sobre la influencia del impresionismo en el arte moderno fuera memorable para los alumnos. Acababa de comenzar el curso de otoño en el Elkhart College y los estudiantes de primer año aún no se habían impregnado de la pasión por el arte que ella había respirado durante todos sus 36 años. Fuera de la ventana del aula de Historia del Arte caían hojas amarillas. Yvette se quedó quieta un momento, recordando cómo su tío Ernest le había enseñado a ver la belleza en cada pincelada, en cada curva de línea, en cada sombra. Su tío era el único de la familia que comprendía su ansia de belleza, cuando sus padres insistían en una profesión más práctica. Pensar en su tío le provocó un dolor inesperado. Habían pasado 3 meses desde su muerte y aún deseaba poder llamarle, pedirle consejo o simplemente compartir la noticia. Yvette suspiró y volvió al trabajo. La pena no cedía, pero la vida seguía. Elkhart College of Art era una institución pequeña, pero respetada. Yvette había llegado 5 años antes y se había ganado rápidamente la reputación de profesora exigente, pero inspiradora. No había que perderse sus clases. Era capaz de hablar de arte de tal manera que hasta los jóvenes más escépticos empezaban a ver el mundo de otra manera. Doctora Foster, ¿puedo hacerle una pregunta sobre el ensayo de mañana? Violet, una de sus mejores alumnas, entró por la puerta. Por supuesto, pase. Yvette dejó a un lado sus diapositivas y sonrió. ¿Y cuántas veces tengo que pedirte que me llames simplemente Yvette? Doctor Foster suena como si debiera estar escribiendo recetas. Mientras discutían los matices de un ensayo sobre la evolución del retrato en el arte de Europa Occidental, Yvette se sorprendió pensando que esa era la verdadera felicidad. Compartir conocimientos, ver cómo se iluminaban los ojos de los jóvenes al darse cuenta de la profundidad y la grandeza del arte. Volvió tarde a casa. La casa victoriana de 3 plantas la recibió en silencio. Roderick tenía que estar en su galería antes de la hora de cierre. Eso había dicho por la mañana. Yvette fue a la cocina, puso la tetera y se apoyó en la encimera, estirando la tortícolis. Su casa era una obra de arte, cada detalle cuidadosamente elegido. Roderick había insistido en comprar esta misma casa hacía 3 años, justo después de su boda. Te mereces vivir en la belleza, le había dicho entonces. Ahora Yvette pensaba a veces que la casa era demasiado grande para los dos, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que se veían. La Galería Enigma de Arte Moderno, propiedad de su marido, exigía todo su tiempo y energía. Cuando se conocieron, a Yvette le conquistó su entusiasmo, su ambición y, admitámoslo, su aspecto. Roderick Foster era un hombre alto y delgado, de rasgos aristocráticos, siempre impecablemente vestido. A su lado ella se sentía torpe, con sus formas suaves y su rostro sencillo, como le parecía a ella. El contraste entre ambos era llamativo no solo en apariencia. Roderick era partidario de la vanguardia, del arte experimental, de todo lo chocante y fuera de los límites. Yvette, en cambio, apreciaba los clásicos, la armonía, la sutileza. En los primeros meses, estas diferencias parecían complementarse. Ahora eran a menudo causa de tensiones y discusiones. El silbido de la tetera la sacó de sus cavilaciones. Yvette preparó té y se dirigió al salón. Allí, sobre la mesita, había una pila de cartas que, al parecer, había traído Roderick. Rebuscó en los sobres. Facturas, anuncios, una invitación a una exposición en una ciudad vecina. Nada de interés. Era extraño que Roderick no se hubiera llevado la invitación. Justo cuando iba a guardar el correo, sonó el teléfono. «Yvette, ¿ya estás en casa?» La voz de Roderick sonaba inusualmente tensa. «Llegaré tarde. No me esperes para cenar. ¿Qué te pasa?», preguntó ella percibiendo algo inquietante en su tono. «No mucho. Hay un problema con una entrega para la nueva exposición. Hay que solucionarlo o la inauguración de mañana corre peligro». «Yo podría ayudar», se ofreció Yvette, aunque sabía que él se negaría. «No es necesario», dijo él irritado. «Ocúpate de tus asuntos. Hasta luego». La conversación se interrumpió, dejando a Yvette con una sensación de incomodidad en el pecho. Este tipo de conversaciones se habían convertido en la norma últimamente. Yvette colgó el teléfono y miró por la ventana. El cielo se había nublado y empezaba a llover.
Con qué precisión reflejaba el tiempo su estado de ánimo. Cuando se casó con Roderick, todo parecía perfecto. Era guapo, inteligente, compartía su amor por el arte, aunque a su manera. Pero año tras año, algo cambió sutilmente. Roderick se volvía cada vez más retraído, más irritable. Yvette trató de entender el motivo, pero él desestimó sus preguntas, atribuyéndolo al estrés y a dificultades empresariales. La Galería Enigma era su creación, su pasión. La había fundado un año antes de conocerse, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo un préstamo. Cuando se casaron, Yvette le ofreció ayuda, pero Roderick se negó. «Este es mi negocio y lo sacaré adelante yo solo», dijo entonces. El orgullo le impedía aceptar ayuda, incluso de su mujer. Yvette respetaba su posición, aunque a veces pensaba que era ese orgullo el que se interponía entre ellos. Bebió su té y reflexionó sobre lo alejados que se habían vuelto en el último año. Quizá debería ser más insistente y conseguir que hablara. El sonido de la puerta principal al abrirse la distrajo de sus cavilaciones. Yvette miró sorprendida el reloj. Solo había pasado media hora desde la llamada de Roderick. «Eres rápido», le dijo cuando entró en la habitación. «¿Y los problemas con la entrega?» Roderick se quedó paralizado en el umbral. Su rostro, habitualmente pálido, estaba enrojecido, como si hubiera estado corriendo o muy nervioso. «Más fácil de lo que pensaba», miró la pila de correos sobre el escritorio. «¿Ha llegado algo interesante?» «Solo facturas y anuncios. Y una invitación para la exposición de South Bend». Roderick asintió y se dirigió a las escaleras. «Estaré en mi despacho. Tengo que terminar el catálogo para la inauguración de mañana». Roderick y Beth se levantó. «¿Cenamos juntos? ¿Puedo cocinar algo?» Él se detuvo sin volverse. «No tengo hambre y tengo mucho trabajo». Cuando se fue, Yvette se hundió en el sofá. 5 años atrás, no podía imaginar que un día serían extraños en su propia casa. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo había desaparecido aquella cercanía, aquel entendimiento? Cogió el libro, pero no pudo concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de Roderick. Quizás no era solo la galería. Quizá había otra mujer. Yvette apartó el pensamiento. A pesar de todos los problemas, no podía sospechar que Roderick la engañara. Estaba demasiado absorto en sus negocios. Mientras tanto, Roderick estaba sentado en la mesa de su estudio, agarrándose la cabeza con las manos. Delante de él había un sobre abierto con el logotipo del bufete Paxton y Holt. La carta iba dirigida a Yvette, pero él la había interceptado cuando el cartero entregó la correspondencia. «Estimada señora, Foster, lamentamos informarle del fallecimiento de su tío, el señor Ernest Kyle. Según su última voluntad, usted es la única heredera de su patrimonio, incluyendo bienes inmuebles, activos financieros y colección de arte». Roderick releyó la carta por tercera vez. La mención de la cantidad al final hizo que su corazón latiera más deprisa. $1,500,000, sin contar el valor de la colección. Esa cantidad de dinero podría salvar a Enigma de la ruina. Pagar todas las deudas a los acreedores que cada vez insistían más. La galería, en contra de lo que le había dicho a Yvette, no pasaba por su mejor momento. La recesión estaba afectando al mercado del arte, y los coleccionistas eran cada vez más cautelosos a la hora de gastar. Roderick tuvo que pedir nuevos préstamos para mantener el negocio. Y hace 3 meses cometió un error fatal. Invirtió una importante suma de dinero en la compra de obras de un joven artista escandaloso, cuya exposición fracasó. Ahora estaba al borde de la quiebra, pero lo peor era que parte del dinero se lo había prestado gente con la que era mejor no hacer negocios. Nestor Calloway, propietario de varios negocios dudosos en la ciudad, había dejado claro que esperaba que le devolviera el dinero a finales de mes. Y era una gran suma de dinero que Roderick sencillamente no tenía. Y ahora esta carta era como un regalo del cielo. Si el dinero del tío Ernest le pertenecía a él y no a Yvette, Roderick dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. Necesitaba un plan. Yvette no querría entregar su herencia sin más, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que quería a su tío. Pero, quizá había una forma de convencerla, o de obligarla. La idea que se le pasó por la cabeza le dejó helado. No, no podía hacerle eso a su mujer. Pero cuando se imaginó la cara de Nestor Calloway y sus amenazas, su determinación se fortaleció. Se trataba de sobrevivir.
Cogió el teléfono y marcó un número. Thelma, soy yo, tenemos que hablar, es urgente. Mientras tanto, Yvette yacía en la cama, tratando de dormir. Pensaba en el tío Ernest, en su bondad, en cómo la había apoyado siempre. Qué extraño que en los 3 meses transcurridos desde su muerte, ninguno de los abogados se hubiera puesto en contacto con ella. Su tío había dicho a menudo que le dejaría su colección de cuadros, no los más caros, pero muy personales, que reflejaban su gusto y su visión del mundo. Quizá había cambiado de opinión, o simplemente no tenía tiempo para hacer testamento. En cualquier caso, no se trataba de la herencia. Yvette echaba de menos a su tío, sus conversaciones sobre arte, sus sabios consejos. Oyó a Roderick bajar las escaleras, abrir silenciosamente la puerta principal y salir de casa. ¿A dónde habría ido tan tarde? La preocupación la abrumaba, pero el cansancio hizo mella en ella, y pronto Yvette cayó en un sueño intranquilo, sin saber que la carta que cambiaría su vida yacía a pocos metros, en el cajón del escritorio de su marido. Mientras tanto, Roderick estaba sentado en su coche, aparcado en una calle oscura no lejos de la casa, hablando tenso por teléfono. Su acompañante, a juzgar por su tono, no compartía su entusiasmo. «Es demasiado arriesgado», dijo. «¿Y si va a la policía?» «Para entonces ya nos habremos ido», insistió Roderick. «Thelma, piensa en el dinero. $1,500,000. Podemos empezar de nuevo, en algún lugar lejos de aquí». Hubo una pausa en el auricular. «De acuerdo», dijo por fin Thelma. «Pero tenemos que proceder con mucho cuidado». Roderick respiró aliviado. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. Sabía que no podía hacerlo solo. Thelma era algo más que su ayudante en la galería y su amante de los últimos meses. Era una mujer decidida y práctica, capaz de hacer mucho por dinero. Arrancó el coche y condujo de vuelta a casa, repasando mentalmente los detalles de su próxima conversación con Yvette. Si al menos ella accediera a entregarle la herencia. Pero Roderick conocía bien a su mujer. Ella nunca lo aceptaría, sobre todo teniendo en cuenta su apego sentimental a su tío y a su colección. Así que tendremos que ir con el plan B, y que Dios le perdone por lo que estaba a punto de hacer. Thelma Brooks bajó las persianas del despacho de la Galería Enigma y puso el cartel de la puerta en posición de cerrado. El reloj marcaba casi las 9 de la noche, pero ella no tenía prisa por marcharse. Ese momento del día, cuando la galería se sumía en la penumbra y la ciudad, al otro lado de la ventana, encendía sus luces, era su preferido. Pasó por delante de las instalaciones y los lienzos abstractos hasta llegar a la trastienda, que hacía las veces de oficina y almacén. Las paredes estaban cubiertas de carteles de exposiciones anteriores, catálogos, revistas de arte y papeles de negocios por todas partes. En el centro había un enorme escritorio de roble, una elección personal de Roderick, a quien le gustaba rodearse de objetos caros y de estatus. Thelma se sentó ante el escritorio y abrió su ordenador portátil. A sus 32 años, poseía el tipo de belleza afilada, casi depredadora, que atrae la mirada pero rara vez dispone a la intimidad mental. Un rostro delgado con pómulos altos, nariz recta, pelo oscuro recogido en un nudo apretado en la nuca, y penetrantes ojos verdes acentuados por un ligero maquillaje. A diferencia de Roderick, que prefería los clásicos caros, Thelma vestía con un estilo austero, casi minimalista, y ahora llevaba un traje pantalón negro con una blusa blanca. Había terminado de responder a los correos electrónicos y cerrado el portátil cuando se abrió la puerta principal de la galería. Roderick era el único que tenía llave, aparte de ella. «Llegas tarde», le espetó en lugar de saludarle cuando entró en el despacho. Primero tenía que ir a casa. Yvette empezó a hacer preguntas. Se quitó el abrigo y lo tiró en el sofá del rincón. Thelma notó las ojeras y el tic nervioso en la comisura de los labios. Aún así, el plan de la herencia no le estaba resultando fácil. Eso la tranquilizó un poco. Significaba que aún tenía conciencia, algo humano. Ella prefería no meterse con gente que estaba completamente perdida. «¿Has traído los papeles?», preguntó. Roderick sacó una hoja doblada del bolsillo interior de la chaqueta y se la entregó. Una copia de la carta de los abogados. Había que devolver el original en un sobre y meterlo entre el resto del correo. Yvette empezaba a sospechar algo. Thelma desdobló la hoja y recorrió las líneas con la mirada. $1,500,000. Una suma que les cambiaría la vida, capaz de sacarles a los dos del agujero
en el que habían caído, especialmente a Roderick, que debía una gran suma a Néstor Calloway, un hombre famoso por su crueldad con los deudores. ¿Cuál es tu plan? Thelma lo miró. Dijiste que habías encontrado la manera de conseguir ese dinero. Roderick se sirvió un poco de whisky de la jarra que siempre había en la mesa junto al sofá. Necesito que firme una renuncia a la herencia. Hay formularios que puedes descargar. Solo necesitas su firma y toda la herencia pasará automáticamente a mí como su cónyuge. ¿Y si no quiere firmar? Thelma entornó los ojos. Ya conoces a tu mujer. Idolatraba a su tío, y si le dejaba algo, especialmente su colección, ahí es donde voy a necesitar tu ayuda. Roderick bebió un sorbo de whisky. Tenemos que conseguir que firme. En el silencio que siguió, Thelma estudió su rostro. Roderick era guapo, incluso ahora, agotado por el estrés y el miedo. Pero había algo más en él. Alguna debilidad interior que siempre intentaba compensar con brillo exterior y ambición. Quizá eso fue lo que le atrajo de él hace un año, cuando vino a trabajar a la galería. ¿Estás hablando de chantaje? ¿O algo más radical? Roderick se volvió hacia la ventana. Algo que hay que hacer. Calloway me ha dado otros 15 días. Si no le devuelvo el dinero, se quedará con la galería. Y eso es solo el principio. Ya sabes cómo trabaja. Thelma lo sabía. Detrás de la hermosa fachada de Elkhart, como en cualquier pequeña ciudad americana, había un mundo de sombras. Y en ese mundo, Néstor Calloway era una figura con la que no se podía jugar. Sus deudas debían ser pagadas a cualquier precio. ¿Y cuál era el plan? Preguntó de nuevo. Mañana por la noche, después del cierre de la galería, recogeré a Yvette del trabajo. Le diré que quiero enseñarle un cuadro especial en el estudio. Tú esperarás allí, y nosotros convencerla para que firme. Thelma guardó silencio mientras consideraba sus palabras. Durante el año que había durado su relación, había visto a Roderick de muchas formas distintas. Apasionado, tierno, irritable, ambicioso. Pero nunca antes había visto una expresión tan fría y calculadora en sus ojos. ¿No tienes miedo de que vaya a la policía? Roderick se terminó el whisky de un trago. Para entonces ya estaremos fuera de la ciudad. En cuanto nos transfieran el dinero, nos iremos. ¿Tal vez a Europa? Siempre has querido ver París. Thelma sonrió. Siempre sabía qué botones apretar. París había sido su sueño desde la infancia. Cuando ella, una chica de parque de caravanas en las afueras de Elkhart, había visto la película Medianoche en París y se había enamorado de la imagen de una ciudad llena de arte y libertad. ¿Y entonces qué ocurrió?, preguntó en voz baja. ¿Qué le pasó a tu mujer? Roderick se encogió de hombros. Pedirá el divorcio. Encontrará a alguien más adecuado. Yvette es una mujer inteligente. Se las arreglará. Se acercó a Thelma y le puso las manos sobre los hombros. Imagínate, París, tu propia galería, sin deudas, solos tú y yo. Ella le miró las manos. Unas manos hermosas, bien cuidadas, con dedos finos, más propias de un pianista que de un hombre de negocios. Esas manos la habían acariciado, la habían abrazado, le habían dado placer. Esas mismas manos estaban ahora dispuestas a herir a otra mujer. De acuerdo, dijo al fin. Estoy contigo, pero sin violencia, Roderick. Solo la asustaremos. Él sonrió con visible alivio. Por supuesto, sin violencia. Solo un pequeño espectáculo. Thelma no estaba segura de creerle, pero no tenía elección. O Roderick conseguía el dinero o Calloway le haría algo terrible. Y ella, bueno, estaba demasiado involucrada como para mantenerse al margen. Roderick se inclinó hacia ella y la besó, primero con suavidad y luego cada vez más apasionadamente. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, desabrochándole los botones de la blusa. En esos momentos se olvidaba de todo, del plan, del dinero, de su mujer. Lo único que quedaba era el deseo que siempre se encendía entre ellos con una fuerza irresistible. Hicieron el amor sobre el escritorio, entre papeles y catálogos de exposiciones. Fue frenético, casi áspero, como si ambos trataran de escapar del tormento moral a través de la intimidad física. Después, mientras se abotonaba la blusa y se arreglaba el pelo, Thelma se vio reflejada en la puerta de cristal del armario. ¿En quién se había convertido? ¿Cuándo había pasado de ser una chica ambiciosa que soñaba con una carrera en las artes a cómplice de un chantaje y posiblemente de algo peor? ¿En qué estás pensando?, preguntó Roderick, sirviéndose otro whisky.
¿En cómo hemos llegado hasta aquí?, respondió ella con sinceridad. Él sonrió. La vida, querida, nunca sale según lo planeado. En ese momento sonó su teléfono. Roderick miró la pantalla y frunció el ceño. Es Yvette. Tengo que contestar. Thelma observó en silencio cómo su rostro cambiaba mientras hablaba con su esposa. Se estaba convirtiendo en un hombre diferente, más suave, más cariñoso, completamente distinto del frío hombre de negocios que acababa de ser. Sí, cariño, estoy en la galería. Llego tarde para prepararme para el vernissage de mañana. No, no te preocupes. Estaré pronto en casa. Claro que podemos hablar, pero hoy no. Estoy muy cansada. Mañana, te lo prometo. Roderick terminó la llamada y escondió el teléfono. Tengo que irme. Empieza a preocuparse. ¿De verdad la querías?, preguntó Thelma de repente. Roderick se quedó paralizado a medio camino de la puerta y luego se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué importa eso ahora? Solo quiero saber con quién estoy tratando, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Le sostuvo la mirada durante unos segundos y luego la desvió. Sí, lo hizo, a mi manera. Pero el amor no paga las facturas. Con esas palabras se marchó, dejando a Thelma sola en el despacho en penumbra. A la mañana siguiente, Yvette se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Roderick se había vuelto a marchar temprano, sin despertarla. Se acercó a su lado de la cama. Las sábanas estaban frías, como si no se hubiera acostado. El extraño comportamiento de su marido en los últimos días la inquietaba cada vez más. Los regresos tardíos, las respuestas evasivas, el nerviosismo repentino. Yvette no quería pensar en el engaño, pero todos los indicios apuntaban a ello. Se levantó, se duchó y bajó a la cocina. Sobre la mesa había una nota de Roderick. He ido a la galería. Tengo mucho que hacer antes del vernissage. No me esperes para cenar. R. Yvette suspiró. Otro día separados. Él solía invitarla siempre a las inauguraciones de exposiciones en Enigma, orgulloso de su presencia, pidiéndole su opinión sobre las obras. Ahora parecía evitar mostrarle las nuevas exposiciones hasta el último momento. Después de desayunar, Yvette hizo las maletas y salió de casa. Hoy solo tenía 2 clases en la universidad, y después pensaba pasarse por la biblioteca a pedir libros prestados para preparar la siguiente conferencia. El día prometía ser relajante. Sin embargo, ya en la universidad, su humor se había deteriorado por completo. El decano le informó de que, debido a recortes presupuestarios, su curso de pintura europea moderna del próximo semestre podría cancelarse. Era su asignatura favorita y le entusiasmaba especialmente. Lo siento, doctora. Foster, dijo el decano sin mirarla a los ojos. La decisión aún no es definitiva, pero debes estar preparada. Yvette asintió, intentando no mostrar su frustración. Así era la vida de una universidad pequeña. Una lucha constante por la financiación, para cada curso, para cada programa. Después de clase, decidió no ir a la biblioteca, sino volver a casa. Quería estar tranquila, ordenar sus pensamientos. Tal vez incluso hablar con Roderick si llegaba pronto a casa. En casa lo primero que hizo fue mirar el correo. Entre los folletos publicitarios y las facturas habituales, había una carta del bufete de abogados Paxton y Holt. Yvette frunció el ceño. Nunca había hecho negocios con ese bufete. Al abrir el sobre, encontró un papel en blanco. Era extraño. ¿Habría un error? ¿O la carta no era para ella? Yvette guardó el correo y subió al despacho de Roderick. Rara vez entraba allí, por respeto a su intimidad. Pero ahora necesitaba encontrar el número de teléfono de la galería. Su móvil no funcionaba y no recordaba de memoria el número de Enigma. El cuaderno debía de estar en el primer cajón del escritorio. Yvette lo abrió y se quedó helada. Encima había un sobre con el logotipo del mismo bufete cuya carta acababa de encontrar en el correo. Pero este sobre había sido abierto y era evidente que había algo dentro. Yvette dudó. Leer el correo ajeno iba en contra de sus principios. Pero el sobre iba dirigido a ella, no a Roderick. ¿Por qué lo tenía él? ¿Y por qué estaba abierto? Con el corazón palpitante, sacó la carta del sobre y empezó a leerla. Con cada línea su rostro se volvía más y más pálido. Querida señora, Foster, lamentamos informarle del fallecimiento de su tío, el señor Ernest Kyle. Según su última voluntad, usted es la única heredera de su patrimonio,
incluyendo bienes inmuebles, activos financieros y colección de arte. El tío Ernest le dejó una herencia sustancial, a juzgar por la cantidad al final de la carta. Y Roderick se la había ocultado interceptando la carta. Yvette se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Por qué lo había hecho su marido? ¿Era realmente por dinero? Nunca lo había considerado avaricioso ni mercantilista. Sí, había sido ambicioso, con ganas de triunfar, pero no hasta ese punto. Sin dejar de buscar respuestas, Yvette empezó a mirar los demás papeles del cajón. Había facturas, avisos del banco, demandas de acreedores, y de repente se dio cuenta. La galería de Roderick estaba al borde de la quiebra. Debía grandes sumas a bancos y particulares. Un nombre se repetía en varios documentos: Néstor Calloway. Yvette había oído hablar de él. En la ciudad se rumoreaba que estaba involucrado en negocios ilegales, y según la carta que había encontrado, Roderick le debía $300,000. El plazo de devolución era dentro de 15 días. Todo empezaba a encajar. Roderick está desesperado. Su negocio está fracasando, amenazado por un acreedor peligroso. Y entonces llega una carta sobre la herencia de su mujer, la solución a todos sus problemas. Si tan solo ella accediera a darle el dinero a él. Pero ¿por qué no se lo pidió directamente? ¿Por qué escondió la carta en lugar de discutir la situación? Yvette colocó con cuidado todos los documentos en su sitio y cerró el cajón. Necesitaba tiempo para reflexionar. Quizá debería hablar con Roderick, darle la oportunidad de explicarse. Al fin y al cabo, era su marido. Quizá tuviera motivos para comportarse así. Yvette pasó el resto del día en un estado de estupor. Intentó trabajar en sus conferencias, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos que había encontrado. Por la noche había tomado una decisión. Mañana hablaría con Roderick, directa y abiertamente. Si tenía algún problema, lo resolverían juntos. A la mañana siguiente, mientras Yvette se preparaba para ir a trabajar, sonó el teléfono de casa. «¿Señora Foster?». Una voz masculina desconocida contestó al teléfono. «Me llamo Albert Paxton y represento al bufete de abogados Paxton y Holt. Intentamos ponernos en contacto con usted en relación con la herencia de su tío, Ernest Kyle». Yvette apretó el auricular. «Sí, le escucho. Le enviamos una carta hace 15 días, pero no hemos recibido respuesta. Hay algunos detalles importantes que deben discutirse en persona. ¿Podría visitar nuestra oficina?». «Ya…». Yvette vaciló. «No he recibido ninguna carta». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Qué raro. La enviaron a tu domicilio. De todos modos, ¿podemos vernos?». «El caso es urgente. El plazo para aceptar la herencia es limitado». Yvette pensaba rápido. Si decía que había encontrado la carta entre las cosas de su marido, podría causarle problemas a Roderick. A pesar de lo que había hecho, ella no quería hacerle daño. «Sí, por supuesto. ¿Cuándo sugiere que nos veamos? ¿Qué tal esta tarde? Digamos, ¿a las 3? Desafortunadamente, hoy estoy ocupado. ¿Qué tal mañana a la misma hora?» «De acuerdo, mañana a las 3. Nuestra oficina está en el 15 de Main Street. Pregunte por mí en recepción». Al colgar el teléfono, Yvette se sintió extrañamente aliviada. Ahora tenía un día para hablar con Roderick. Tal vez él le explicaría sus acciones y podrían decidir juntos qué hacer con la herencia. Hizo las maletas y salió de casa. El día en la facultad transcurrió al ritmo habitual. Clases, consultas con los estudiantes, discusión del programa con los compañeros. Nadie se percató de su agitación interior, de sus intentos por comprender cómo el hombre con el que había vivido varios años podía hacerle algo así. Después del trabajo, Yvette telefoneó a Roderick. «Me gustaría ir a tu galería», dijo. «Tenemos que hablar». «Hoy no es un buen día», la voz de Roderick sonaba tensa. «Tenemos un vernissage, mucha gente». «Es importante, Roderick», insistió ella. «No tardaré». Una pausa en la línea. «De acuerdo. Ven sobre las 7, antes de la parte oficial. Tendré algo de tiempo». Yvette aceptó y desconectó. No se dio cuenta de que en ese momento Roderick había marcado inmediatamente otro número. «¿Thelma? ¿Viene hacia aquí?» «Sí, esta noche». «No, eso es aún mejor. Podemos empezar temprano. Prepara todo en el taller. La llevaré allí». Mientras tanto, en la Galería Enigma, Thelma Brooks estaba a cargo de los preparativos del vernissage.
Comprobaba la iluminación, la señalización y el catering. Ninguno de los empleados se percató de su tensión interior, de sus dudas y temores. Thelma pensaba a menudo en cómo su vida la había llevado hasta ese momento. De familia humilde, siempre había soñado con más. Su madre, que tenía varios trabajos, le decía a menudo: «Búscate un hombre más rico, Thelma. Es tu única oportunidad de salir de aquí». Pero Thelma quería salir adelante sola. Había estudiado, había trabajado, había ahorrado para su educación, y ahora iba a participar en un chantaje. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por un hombre que probablemente nunca la amó de verdad, sino que solo la estaba utilizando? Una llamada de Roderick interrumpió sus cavilaciones. El plan cambiaba. Yvette llegaría pronto y tenían que estar preparados. ¿Estás seguro de que es necesario? Cherie Dubry, preguntó Thelma cuando él le explicó lo que había que hacer. ¿Quizás haya otra manera? No hay tiempo para buscar otras maneras, cortó Roderick. Ella sospechaba algo. Quizá encontró la carta. Tenemos que actuar ahora. Después de la conversación, Thelma fue al taller, que estaba en una habitación aparte, detrás de la galería. Era donde Roderick a veces restauraba cuadros o trabajaba en el diseño de exposiciones. También había un pequeño garaje donde guardaba su segundo coche, un viejo Ford que utilizaba para transportar cuadros. Thelma abrió el garaje y miró a su alrededor. El olor a pintura, disolvente y aceite de máquina llenaba la habitación. Era un lugar tranquilo. Solo una puerta daba a la calle y nadie oiría lo que ocurría dentro. Sacó una cuerda del bolso y una botella de agua teñida del color de la gasolina. Roderick insistió en que haría falta una amenaza real para que Yvette creyera. «Solo la asustaremos», dijo. «No hay riesgo real». Thelma dispuso todo según el plan y salió del garaje, cerrando la puerta con cuidado. Luego regresó a la galería, donde ya empezaban a reunirse los primeros invitados. «¿Dónde está Roderick?», preguntó uno de los coleccionistas, cliente habitual de la galería. «Llegará en cualquier momento», sonrió Thelma, ocultando con maestría su emoción. «Déjeme enseñarle la nueva exposición». En ese momento entró en la galería una mujer de mediana edad, rasgos suaves y mirada pensativa. Yvette Foster. Thelma la había visto antes en fotografías y un par de veces de lejos en eventos, pero nunca había hablado con ella en persona. «Buenas noches», dijo Yvette al acercarse al mostrador de recepción. «Busco a mi marido, Roderick Foster». Thelma sonrió tensa. «Acaba de llamar. Ha dicho que se reuniría con usted en el taller. Está por la puerta de atrás, a la derecha, doblando la esquina del edificio». «Gracias», asintió Yvette y se dirigió en esa dirección. Thelma esperó unos minutos y luego la siguió discretamente. El plan se estaba poniendo en marcha, y ella no podría detener este tren aunque quisiera. En su despacho, en la firma de abogados Paxton y Holt, Albert Paxton frunció el ceño, mirando el teléfono. Acababa de intentar ponerse en contacto de nuevo con Yvette Foster, pero nadie contestaba al número de su casa ni al de su móvil. «Whitney», se dirigió a la mujer sentada frente a su mesa. «Esto no me gusta. Primero desaparece la carta y ahora ella no está disponible. Me temo que alguien está impidiendo deliberadamente que nos pongamos en contacto con ella». Whitney Osmond, una investigadora privada que la empresa contrataba a veces para misiones delicadas, asintió. «¿Quiere que investigue la situación? ¿Quizás hacerle una visita?» Paxton se lo pensó un momento. «Sí, quizá fuera necesario». Ernest Kyle era amigo mío, no solo un cliente. Tenía mucho interés en que su sobrina recibiera su herencia, especialmente la colección de arte que había pasado toda una vida coleccionando. Si alguien está tratando de evitar que eso suceda. «Ahora mismo me pongo a ello», se levantó Whitney. «Primero comprobaré su casa y luego su lugar de trabajo. Si no recuerdo mal, ¿enseña en una escuela de arte?» «Sí». Paxton le entregó una carpeta. «Tiene toda la información, incluida una fotografía. Ten cuidado, Whitney. Si alguien se interpone realmente entre la señora Foster y su herencia, esa persona podría ser peligrosa». Whitney cogió la carpeta y sonrió. «No se preocupe, no es mi primer caso de esta naturaleza». Salió del despacho, sin saber que en pocas horas se encontraría en el centro de unos acontecimientos que cambiarían el destino de varias personas. Yvette se dirigió al taller sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Su mente daba vueltas a preguntas que esperaba fueran respondidas. ¿Por qué Roderick le había ocultado la carta de la herencia? ¿Hasta qué punto eran graves sus problemas económicos?
Y lo más importante, ¿podría salvarse su matrimonio, que parecía estar a punto de estallar? El crepúsculo se desvanecía, pintando el patio trasero de la galería en tonos grises y azules. La linterna situada sobre la puerta del taller brillaba tenuemente, proyectando extrañas sombras sobre el pavimento. Yvette se detuvo un momento, respirando el aire del atardecer como si reuniera fuerzas para la inevitable conversación. La puerta del taller estaba entreabierta y la luz se filtraba desde el interior. Yvette llamó a la puerta y entró. «¡Roderick!», gritó mirando a su alrededor. El taller era una gran sala de techos altos y grandes ventanas, ahora cerradas con gruesas cortinas. Olía a pintura, disolventes y algo indefinible. A lo largo de las paredes había estanterías con lienzos, bastidores y herramientas diversas. En el centro había un gran escritorio lleno de catálogos y bocetos. «Estoy aquí», la voz de Roderick llegó desde el fondo de la habitación. «Ven al garaje, quiero enseñarte algo interesante». Yvette siguió la voz y se encontró ante la puerta del garaje anexo al taller. Roderick utilizaba este espacio para almacenar cuadros de gran tamaño y para trabajos de restauración que requerían instalaciones especiales. «¿Qué quieres enseñarme?», preguntó entrando en el garaje. La habitación estaba escasamente iluminada por una única lámpara bajo el techo. En el rincón más alejado estaba el viejo Ford de Roderick, que utilizaba para transportar cuadros. En el centro del garaje había una silla, y junto a ella algo que parecía un caballete cubierto con una tela. «Esta es una obra que he adquirido recientemente para la galería», dijo Roderick, que ya estaba en el garaje. «Creo que te resultará interesante». Yvette avanzó unos pasos cuando oyó que la puerta se cerraba a sus espaldas. Se dio la vuelta y vio a una mujer, delgada, de ojos verdes y mirada fría, vestida de negro. «¿Quién es usted?». Yvette retrocedió un paso involuntariamente. «Thelma Brooks», se presentó la mujer. «No nos conocemos oficialmente, pero trabajo en la galería de su marido». Algo en su tono, en la forma de decir «su marido», hizo que Yvette se tensara. Desvió la mirada hacia Roderick, que estaba apoyado en la mesa con una expresión extraña y tensa en el rostro. «¿Qué pasa, Roderick? ¿Por qué me has llamado?». «Tenemos que hablar, Yvette». Su voz sonaba tensa. «Sobre la herencia de tu tío». Yvette sintió que la recorría un escalofrío. Entonces tenía razón. Se trataba de dinero. Pero ¿por qué estaba aquí esta mujer? ¿Y por qué se reunían en el garaje y no en la oficina o en casa? «Encontré la carta», dijo Yvette, decidiendo ser directa. «Me la ocultaste». «¿Por qué, Roderick?». «Porque está desesperado», respondió Thelma, dando un paso al frente. «La galería está al borde de la quiebra y él debe una gran suma a gente muy peligrosa. Ese dinero podría salvarlo todo». Yvette desvió la mirada hacia su marido. «Podrías haber hablado conmigo, explicarme la situación. Lo habría entendido». Roderick sonrió, pero no había alegría en su sonrisa, sino amargura. «¿De verdad? ¿Habrías aceptado darme $1,500,000 para saldar mis deudas, sabiendo lo que sentías por tu tío y su colección?» «No lo sé», respondió Yvette con sinceridad. «Pero podríamos discutirlo como cónyuges, como socios». «Ah, no, no hay tiempo para discusiones», intervino Thelma. «La fecha de vencimiento es dentro de 15 días, y la legalización podría llevar meses. Necesitamos tu firma ahora». «¿Mi firma? ¿En qué?». Roderick se acercó al escritorio y cogió una carpeta. «Un documento renunciando a la herencia a mi favor. En cuanto lo firme, podré recibir el dinero y saldar mis deudas». Yvette le miró y no reconoció al hombre con el que se había casado. ¿Dónde habían ido a parar su amabilidad y su cariño? ¿Cuándo se había convertido en este hombre frío y calculador? «¿Y si me niego?». Thelma y Roderick se miraron, y en ese momento Yvette se dio cuenta de que habían pensado en esa posibilidad de antemano. La idea le produjo un escalofrío. «Entonces tendremos que recurrir a medidas más persuasivas», dijo Roderick. Su voz sonaba como si perteneciera a un extraño. Yvette se dio cuenta de que tenía que ganar tiempo, hacerles hablar, quizá encontrar una salida a aquella situación. «¿A qué te refieres?», preguntó intentando mantener la calma. En lugar de responder, Roderick la agarró de los brazos y, con un rápido movimiento, Thelma se puso a sus espaldas. Juntos arrastraron a una Yvette que se resistía hasta una silla en el centro del garaje. «¿Qué estáis haciendo? Suéltame», gritó Yvette,
intentando liberarse, pero eran más fuertes. En un santiamén, Thelma había enrollado una cuerda alrededor de las muñecas de Yvette, atándolas al respaldo de la silla. Mientras tanto, Roderick sujetaba sus piernas, que también fueron rápidamente aseguradas. «¡Estás loca!». Yvette se retorció, intentando aflojar las cuerdas, pero se las apretaron con firmeza. «No puedes sujetarme contra mi voluntad». «No lo pongas difícil, Yvette», dijo Roderick dando un paso atrás y ajustándose la chaqueta. «Firma los papeles y te soltaremos. Nadie saldrá herido». Yvette lo miró con incredulidad y miedo. «Aunque firme, ¿cómo se lo explicarás a los abogados? No son tontos. Se darán cuenta de que la firma se obtuvo bajo coacción». «Ya nos hemos ocupado de todo», intervino Thelma. «Diremos que renunciaste voluntariamente a la herencia a favor de tu marido porque no quieres lidiar con la burocracia. Parecerá legítimo». «No se lo creerán», insistió Yvette. «El abogado de mi tío ya ha intentado ponerse en contacto conmigo directamente. Hará preguntas». Roderick se puso tenso. «¿Qué quieres decir?». «¿Qué abogado?». «Albert Paxton. Llamó esta mañana. Quería reunirse. Tenía que ir a su despacho mañana». Thelma y Roderick volvieron a intercambiar miradas, pero ahora estaban preocupados. «Esto cambia las cosas», dijo Thelma. «Tenemos que movernos más deprisa». Fue a la mesa y volvió con una botella de un líquido claro y amarillento. Yvette sintió un olor penetrante que recordaba a la gasolina. «¿Qué será?», preguntó sintiendo que el miedo le oprimía la garganta. «Creo que puedes adivinarlo», sonrió Thelma. «El olor es muy característico. No puedes...». Yvette desvió la mirada hacia su marido. «Roderick, dime que no vas a...». «Nadie va a salir herido», dijo él rápidamente, aunque había incertidumbre en sus ojos. «Es solo una medida de presión, para que te des cuenta de la gravedad de la situación». Thelma abrió la botella y dio un paso hacia Yvette. «Firma los papeles y acabaremos con esto ahora mismo. Sin problemas, sin complicaciones. Solo tu firma». Yvette tragó saliva, pensando febrilmente. Era evidente que iban de farol. No pueden quemarla, eso sería un asesinato. Pero por otro lado, vio algo en los ojos de Thelma que la hizo dudar. La mujer parecía capaz de cualquier cosa. «¿Qué me pasará después de firmar?», preguntó Yvette, tratando de ganar un poco más de tiempo. «¿Me dejará marchar y me iré a casa como si no hubiera pasado nada? ¿Y qué le voy a decir mañana al abogado?». «No irás a esa reunión», replicó Roderick. «Nos iremos de la ciudad, tú, yo, juntos. Empezaremos de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca». Yvette lo miró con incredulidad. «¿Y ella?», señaló con la cabeza a Thelma. «¿Ella también viene con nosotros?». Roderick no estaba preparado para semejante pregunta. Miró a Thelma e Yvette vio lo que debería haber notado hacía tiempo. Había entre ellos una conexión que iba más allá de una simple relación de negocios. «Lo sabía», sonrió Yvette con amargura. «¿Desde cuándo?». «Eso no importa», dijo Roderick. «Esa no es la cuestión». «Oh, no, sí que lo es», replicó Yvette. «Estás planeando quedarte con mi herencia y huir con ella». «Tengo razón, ¿no?». Thelma soltó una carcajada fría y desagradable. «Es más lista de lo que dices, Roderick». Se inclinó hacia Yvette, tan cerca que pudo sentir su aliento. «Sí, tienes razón. Llevamos juntos 1 año. Y sí, planeamos empezar una nueva vida lejos de aquí, sin deudas, sin problemas. Solo tu firma se interpone entre nosotros y esa vida». Yvette sintió que algo se rompía en su interior. 1 año. Todo el tiempo que había estado intentando averiguar qué había pasado con su matrimonio, Roderick ya había estado con otra. Todo el tiempo que ella había estado preocupada por sus negocios, su estrés, él había estado planeando cómo utilizarla. «No firmaré», dijo ella, y su voz sonó inesperadamente firme. «Haz lo que quieras, pero no te daré la herencia del tío Ernest». Roderick parecía confuso. Obviamente no esperaba tanta resistencia. «Yvette, sé razonable. No estás en posición de negociar. Entonces deja que lo haga». Yvette señaló a Thelma con la cabeza. «Que me eche gasolina y me prenda fuego. A ver si tienes agallas para hacerlo». Thelma sonrió, y no había nada humano en aquella sonrisa. «Oh, créeme, tengo agallas», levantó la botella. «A diferencia de tu marido, yo no soy demasiado sentimental». Y con estas palabras empezó a verter el contenido de la botella sobre Yvette, riendo mientras lo hacía. El líquido estaba frío y desprendía un olor penetrante que le manchaba la ropa, el pelo y la piel.
Yvette cerró los ojos, intentando que no cundiera el pánico, convenciéndose de que solo era intimidación, de que no llegarían hasta el final. Thelma, ya basta. La voz de Roderick sonaba tensa. La has asustado. Ahora vamos a conseguir que firme. No, sonrió Thelma. Tiene que darse cuenta de que no bromeamos. Sacó un mechero del bolsillo y lo encendió, haciendo que la llama prendiera. Última oportunidad, Yvette. Fírmalo o... ¿O qué? Yvette abrió los ojos y la miró fijamente. ¿Vas a matarme? ¿Aquí mismo? ¿Y después qué? ¿Crees que te saldrás con la tuya? Thelma acercó el mechero. Parecerá un accidente. Manejo descuidado de materiales inflamables en el taller. Una tragedia, pero no un crimen. Yvette desvió la mirada hacia Roderick, que se quedó atrás, pálido y tenso. ¿Y vas a dejar que lo haga? Preguntó en voz baja. ¿Dejarás que mate a la madre de tu hijo? Roderick se estremeció. ¿Qué has dicho? Estoy embarazada, Roderick, mintió Yvette, dándose cuenta de que podía ser su única oportunidad. 2 meses. Quería decírtelo de una forma especial, pero... Thelma se rió. Qué intento tan conmovedor. Pero no me creo ni una palabra. Yvette. Roderick dio un paso adelante. ¿Dices la verdad? Sí, ella no apartó la mirada, esperando que la mentira pareciera convincente. Me enteré la semana pasada. Roderick parecía conmocionado. Se pasó la mano por el pelo, claramente inseguro de qué decir o hacer. Por eso iba a ver al abogado de mi tío, continuó Yvette. Quería informarme sobre la herencia para asegurar el futuro de nuestro hijo. No sabía nada de tus deudas, Roderick. No sabía que la galería estaba en esta situación. Está mintiendo, siseó Thelma. ¿No lo ves? Es solo una estratagema para salvar su pellejo. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Roderick miró a Yvette con incertidumbre en la mirada. Quizá podamos encontrar otra salida, dijo al fin. Quizá deberíamos discutirlo tranquilamente, sin todo esto. Hizo un gesto con la mano hacia las cuerdas y la botella de líquido. No hay tiempo para discutir, exclamó Thelma. Calloway no esperará a que resuelvas tus problemas familiares. Necesitamos el dinero ya. Volvió a coger el mechero, esta vez con la clara intención de cumplir. Fírmalo o te lo juro. En ese momento, la puerta del garaje se abrió de golpe. En el umbral había una mujer alta, de complexión atlética y pelo corto y oscuro. En la mano llevaba una pistola apuntando a Thelma. «Policía, suelte el mechero y aléjese de ella», ordenó con voz alta e imperiosa. Thelma se quedó inmóvil, con el mechero aún en la mano. Roderick levantó las manos y su rostro se volvió gris ceniza. «He dicho que sueltes el mechero», repitió la mujer, dando un paso hacia el garaje. «Ahora mismo». Thelma bajó lentamente la mano y dejó caer el mechero al suelo. «¿Quién es usted?», preguntó sin moverse del asiento. «Whitney Osmond, investigadora privada», respondió la mujer sin bajar el arma. «Contratada por el bufete de abogados Paxton y Holt para encontrar a la señora Yvette Foster. Y parece que la he encontrado justo a tiempo». Examinó la situación. Yvette atada a una silla, mojada por un líquido que olía a gasolina, Thelma a su lado y Roderick de pie a un lado con las manos en alto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Whitney, aunque la respuesta era bastante obvia. «Intentaban hacerme firmar una renuncia a mi herencia», contestó Yvette, sintiendo que la tensión de los últimos minutos empezaba a remitir, sustituida por el alivio. «Mi tío, Ernest Kyle», Whitney asintió. «Eso es lo que yo pensaba. El señor Paxton supuso algo así al no poder contactar directamente con usted. Sacó el teléfono y sin bajar el arma marcó el número. «Hola, policía. Necesito ayuda en la Galería Enigma, 23 de la calle Maplewood. Ha habido un intento de asesinato y secuestro. Sí, soy detective privado, Whitney Osmond. Número de licencia». Mientras hablaba con la policía, Thelma hizo un movimiento brusco, intentando agarrar a Yvette por el pelo. Pero Whitney fue más rápida. Cortó la llamada y estuvo allí en 2 pasos, dándole a Thelma un puñetazo en el brazo que la hizo retroceder. «No empeores las cosas», dijo Whitney, apuntándola de nuevo con la pistola. «Las dos ya os enfrentáis a cargos lo bastante graves». Thelma dio un paso atrás, frotándose el brazo. Su rostro se contorsionó de rabia. «Todo esto ha sido idea suya», señaló a Roderick con la cabeza. «Me obligó a hacerlo. Me amenazó». Roderick parecía haber recibido una bofetada. «¿Qué?
Thelma, tú fuiste quien sugirió... Cállense los dos, los interrumpió Whitney. Guardad vuestras versiones para la policía. Se acercó a Yvette y echó un rápido vistazo a las cuerdas. Te desataré, pero no hagas movimientos bruscos. Este líquido podría ser inflamable. No es gasolina de verdad, dijo Thelma de repente. Solo es agua y colorante. Solo queríamos asustarla. Whitney la miró con escepticismo. Luego se inclinó y olfateó con cuidado el líquido en la ropa de Yvette. Parece que dice la verdad. No era gasolina. Empezó a desatar las cuerdas sin perder de vista a Roderick y Thelma. Sus manos se movían con rapidez y seguridad. Era evidente que tenía experiencia en este tipo de situaciones. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó Yvette, masajeándose las muñecas una vez que tuvo las manos libres. Es mi trabajo, sonrió Whitney. Después de que el señor Paxton no pudiera localizarte por teléfono, empezó a preocuparse. Comprobé tu casa y no había nadie. En la universidad no estabas. Uno de tus colegas me dijo que ibas a reunirte con tu marido en la galería. Cuando llegué, vi que te llevaban a este anexo. Algo me pareció sospechoso, así que decidí comprobarlo. Gracias. Yvette se levantó de la silla, le temblaban las piernas. Llegaste justo a tiempo. Las sirenas sonaron fuera. La policía había llegado rápidamente. Whitney mantenía el arma en el suelo, todavía apuntando a Roderick y Thelma. La policía se encargará de todo esto, dijo. Y entonces el señor Paxton estará encantado de discutir los detalles de la herencia con usted. 5 acciones ni amenazas. 2 policías entraron corriendo en el garaje con las armas preparadas. Evaluaron rápidamente la situación y ordenaron a Roderick y Thelma que se tumbaran boca abajo en el suelo, lo que hicieron sin oponer resistencia. Mientras los policías les leían sus derechos y los esposaban, Yvette se quedó atrás, observando con cierto desapego. La conmoción empezaba a remitir, dando paso a la comprensión de lo que había ocurrido. Su marido, el hombre en quien confiaba, el hombre con quien pensaba pasar su vida, acababa de intentar obligarla a renunciar a su herencia bajo amenaza de muerte. ¿Se encuentra bien?, preguntó Whitney acercándose a ella. Yvette negó con la cabeza. No lo sé. Probablemente todavía no, pero lo estaré. Whitney asintió comprensiva. Es una reacción normal. Tardarás un tiempo en asimilarlo, pero por ahora lo importante es que estás a salvo. Los policías se llevaron a Roderick y Thelma, y cada uno de ellos miró a Yvette por última vez. Thelma con odio, Roderick con una extraña mezcla de arrepentimiento y alivio, como si una parte de él se alegrara de que todo hubiera terminado. Tendremos que tomarle declaración, dijo uno de los policías que quedaban, volviéndose hacia Yvette. Pero eso puede esperar hasta mañana si no estás en condiciones de hacerlo ahora. Me gustaría hacerlo mañana, respondió Yvette. Ahora mismo solo necesito salir de aquí. El policía asintió comprensivo. Por supuesto. Señorita Osmond, ¿puede acompañar a la señora Foster a casa? Por supuesto, aceptó Whitney. Yo cuidaré de ella. Salieron del garaje al aire fresco del atardecer. Delante de la galería se había congregado una multitud. Al parecer, los visitantes del vernissage estaban alarmados por la aparición de la policía. Alguien trató de preguntar qué había ocurrido, pero Whitney guió a Yvette con confianza, impidiendo que nadie se acercara. «Mi coche está aquí», dijo señalando un sedán plateado aparcado cerca. «Te llevaré a casa». Yvette subió al coche, sintiendo una creciente desolación. Todo había sucedido muy deprisa. Ayer mismo tenía una vida normal, un trabajo que le encantaba, un marido al que creía conocer, y ahora todo se desmoronaba como un castillo de naipes. «Sabes», dijo Whitney, arrancando el motor, «a pesar de todo lo que ha pasado, tienes suerte. No solo porque llegué a tiempo, es porque ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Sin mentiras, sin traiciones». Yvette la miró, sorprendida por aquellas palabras. «¿Tú crees?» «Lo sé», sonrió Whitney. «En mi trabajo veo muchas historias diferentes. Y créeme, los que pasan por esas pruebas y sobreviven suelen hacerse más fuertes. Tienes la herencia de tu tío, tienes un trabajo que te encanta, y ahora estás libre de un hombre que no te merecía». Yvette permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de Elkhart que pasaban zumbando. Quizá Whitney tuviera razón. Tal vez esta era realmente una oportunidad para empezar de nuevo. Pero por ahora,
Lo único que quería era ducharse, quitarse el olor a gasolina falsa e irse a la cama, con la esperanza de que mañana todo aquello le pareciera una pesadilla. Yvette se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Se quedó quieta unos segundos, orientándose en el espacio y el tiempo. Aquel no era su dormitorio, más pequeño, más sencillo, con paredes azul claro y cortinas a juego. Los recuerdos de la noche anterior la invadieron. El garaje, Roderick, Thelma, las cuerdas, el olor a gasolina y, por último, Whitney Osmond y la policía. Se apoyó en los codos. Era la habitación de invitados de la casa de Whitney. La detective había insistido en que Yvette no volviera a su casa, al menos por una noche. «Necesitas un lugar seguro para reflexionar», le dijo, e Yvette, demasiado agotada para discutir, aceptó. En la mesilla de noche había un vaso de agua y una nota. «Desayuna abajo cuando te despiertes». Yvette miró el reloj. Las 8:30 de la mañana. Había dormido casi 10 horas, sumida en un pesado sueño justo después de la ducha caliente y la taza de té calmante que le había dado Whitney. Después de ponerse la bata que le habían dejado en la silla, Yvette bajó las escaleras. La casa de Whitney era pequeña pero confortable. Una casita de 2 plantas en un tranquilo barrio de Elkhart, con un amplio salón lleno de estanterías y una cocina compacta pero funcional que ahora olía a café recién hecho. «Buenos días», dijo Whitney, sentada a la mesa de la cocina con su portátil. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor que ayer», respondió Yvette con sinceridad. «Gracias por tu hospitalidad». Whitney asintió y cerró el portátil. «¿Un café? ¿O prefieres un té?» «Café estaría muy bien, gracias». Mientras Whitney servía el café, Yvette echó un vistazo a la cocina. Todo era sencillo, funcional, despejado pero de buen gusto. Al igual que la propia anfitriona, Whitney parecía concentrada y enérgica, incluso en su entorno doméstico, vestida con unos sencillos vaqueros y una camiseta gris, con un maquillaje mínimo para acentuar sus expresivos ojos marrones. «¿Alguna novedad?», preguntó Yvette, tomando una taza de café. Whitney se sentó frente a ella. «Sí, y no de las agradables. Tu marido y su cómplice han escapado». Yvette se quedó paralizada con la taza a medio camino de la boca. «¿Qué? ¿Cómo?» Creía que la policía los había detenido. «Así es», Whitney frunció el ceño. «Pero hubo un incidente durante el traslado a comisaría. Según los agentes, Thelma se quejó de un fuerte dolor de estómago. Y cuando el coche se detuvo, Roderick consiguió liberarse de las esposas. Ambos escaparon por el bosque de la carretera. Cuando se organizó una persecución, ya habían desaparecido». Yvette dejó lentamente la taza sobre la mesa, sintiendo que todo en su interior se enfriaba. «Puede que vuelvan a por mí». «Es poco probable», Whitney negó con la cabeza. «Toda la policía estatal los está buscando ahora mismo. Tienen que salir del barrio cuanto antes». Además, se inclinó más hacia ella. «No creo que Roderick sea tan estúpido como para intentar repetir lo de ayer. Aunque tuvieran algún plan para tu herencia, ahora que la policía está al corriente, esos planes se han ido al traste». Yvette asintió, aunque la preocupación nunca la abandonó. «¿Y ahora qué?» «Ahora te llevaré al despacho del señor Paxton. Nos espera a las 10. Luego pasaremos por la comisaría, donde prestarás declaración formal. Después de eso te ayudaré a sacar tus cosas de la casa y, si quieres, a encontrar alojamiento temporal». «Es usted muy amable», dijo Yvette. «No sé cómo agradecértelo», sonrió Whitney. «Es mi trabajo. Además, usted me cae bien, señora Foster. Fue usted muy valiente en aquella situación en el garaje. Por favor, llámeme Yvette». «Y no me siento valiente, más bien aturdida». «Ya se me pasará», se levantó Whitney. «Si ya has terminado de desayunar, deberíamos irnos. Te he prestado algo de mi ropa, espero que te sirva». Una hora más tarde estaban sentados en el despacho de Albert Paxton, un hombre mayor pero enérgico, de cuidada barba gris y sagaces ojos azules. Su despacho se encontraba en un edificio histórico del centro de Elkhart y estaba amueblado respetando la tradición. Pesados muebles de roble, una lámpara de escritorio verde, paredes colgadas de diplomas y fotografías antiguas. «Señora Foster, en primer lugar, lamento la pérdida de su tío», dijo Paxton mientras se acomodaban en las sillas frente a su escritorio. «Y mis más sinceras disculpas por lo que tuvo que pasar ayer. Si hubiera sabido que la carta no le había llegado, habría tomado medidas antes».
Gracias, señor Paxton. Yvette cruzó las manos sobre el regazo. La carta llegó, pero mi marido la interceptó. Ayer la encontré en su escritorio. Paxton frunció el ceño. Es un delito grave. Interceptar el correo de otra persona es un delito. ¿Y lo que pasó después? Ya lo sé, lo interrumpió Yvette. Pero ahora me gustaría saber lo de la herencia, lo que me dejó el tío Ernest. Paxton asintió y abrió la carpeta que tenía delante. Por supuesto. Tu tío, Ernest Kyle, dejó un testamento muy claro. Eres su único heredero. La herencia incluye su casa de South Bend, activos financieros por valor de $1.450.000 y su colección de arte, compuesta por 47 cuadros y esculturas. Yvette escuchó, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. El tío Ernest siempre había dicho que le dejaría su colección, pero ella no se había dado cuenta de que era una herencia tan cuantiosa. ¿Y la colección? ¿Qué valor tiene? Aún no se ha realizado una tasación oficial, pero vale unos $3 millones, contestó Paxton. Su tío era un coleccionista muy selectivo. No le gustaban los grandes nombres, pero tenía un gusto impecable y a menudo adquiría obras de artistas con talento antes de que se hicieran famosos. Yvette asintió. Se parecía tanto a su tío, un hombre tranquilo y modesto que, sin embargo, tenía un profundo conocimiento del arte y era capaz de ver la belleza y el talento donde otros pasaban de largo. Hay otro detalle importante, continuó Paxton, hojeando los documentos. Su tío dejó una carta para usted. Me pidió que se la entregara personalmente. Sacó un sobre cerrado de la carpeta y se lo tendió a Yvette. Ella lo aceptó con inquietud, reconociendo la letra de su tío en el anverso. Para Yvette. Para abrir después de mi muerte. Podrás leerlo más tarde en privado, dijo Paxton con comprensión. Ahora hablemos de las formalidades. El proceso de aceptación de la herencia llevará algún tiempo, pero procuraré agilizarlo todo lo posible. Durante la hora siguiente discutieron los detalles legales. Paxton explicó qué documentos había que firmar, qué impuestos había que pagar, cómo se transferiría la propiedad. Yvette escuchó atentamente, aunque parte de la información pasó inadvertida para ella, que no dejaba de pensar en la carta que tenía en la mano y en los acontecimientos de la noche anterior. Una pregunta más, dijo Whitney, cuando Paxton hubo terminado su explicación. Sabemos que el marido de la señora Foster intentó obligarla a renunciar a su herencia bajo coacción. ¿Puede ahora reclamar algún derecho a la herencia como cónyuge? ¿Si siguen oficialmente casados? No, respondió Paxton con firmeza. El testamento del señor Kyle está diseñado de tal manera que impide una reclamación por parte del cónyuge de la heredera. Además, era delito intentar obtener una herencia mediante coacción, lo que le privaba automáticamente de cualquier derecho. Yvette se sintió aliviada. Temía que Roderick, incluso después de escapar de la policía, pudiera reclamar una parte de la herencia por vía judicial. Cuando terminó la reunión, Whitney propuso dar un paseo hasta un pequeño café de la esquina. Necesitamos algo de tiempo antes de la visita de la policía, dijo. Y quizá quieras leer la carta. Se acomodaron en una mesa junto a la ventana. Era un día nublado, pero había dejado de llover, y las calles de Elkhart estaban animadas. Yvette pidió té, pero no lo tocó, sino que abrió cuidadosamente el sobre. La carta estaba escrita en papel grueso, con pluma y tinta azul. El tío Ernest prefería escribir a mano, pues lo encontraba más personal y sincero que el texto impreso. Mi querida Yvette, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy vivo. Espero que no estés demasiado triste. He vivido una vida larga y, en general, feliz. Y una de las mayores alegrías ha sido verte crecer, ver cómo se desarrollaban tu gusto y tu aprecio por el arte. Te dejo todo lo que tengo, la casa, el dinero y, sobre todo, mi colección. Eres la única de la familia que realmente comprende su valor, y no solo el monetario. Cada cuadro, cada escultura tiene su propia historia, su propia alma. Estoy seguro de que los conservarás y quizás aumentes la colección con tus hallazgos. Hay una cosa sobre la que debo advertirte. En los últimos meses he empezado a sospechar que algunos de los cuadros que he adquirido recientemente pueden ser falsificaciones. Me he puesto en contacto con un experto, mi viejo amigo Leonard Pierce, y su informe preliminar ha confirmado mis temores. Especialmente las 3 obras que compré a través de la Galería Enigma. Sí, la que posee su marido.
No he tenido tiempo de investigarlo a fondo, pero si mis sospechas son ciertas, Roderick puede estar implicado en una trama de venta de obras de arte falsas. Ten cuidado, Yvette. Nunca te dije esto. Nunca quise interferir en tu vida familiar, pero nunca me gustó tu elección de cónyuge. Hay algo falso en él, como esas pinturas que me vendió. Contacta con Leonard Pierce. Albert Paxton tiene sus contactos. Él puede ayudarte a ordenar la colección y ayudarte a identificar qué obras son falsificaciones. Te quiero, Yvette, y creo en tu fuerza y sabiduría. Utiliza este legado para crear la vida que realmente mereces. Con amor eterno, tío Ernest. Yvette bajó lentamente la carta. Sus manos temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Son malas noticias?, preguntó Whitney en voz baja. Sí y no, le tendió Yvette la carta. Léela tú misma. Whitney leyó la carta con atención y luego miró a Yvette pensativa. Explica muchas cosas, dijo. Sobre todo el comportamiento desesperado de tu marido. Si realmente está metido en la venta de falsificaciones y tu tío ha empezado a darse cuenta de ello, ¿crees que Roderick podría estar implicado en la muerte de mi tío? Yvette se puso pálida al pensarlo. Whitney negó con la cabeza. No nos adelantemos. Tu tío murió de un ataque al corazón, según tengo entendido. ¿Hubo alguna circunstancia sospechosa? No, sacudió Yvette la cabeza. Sufría del corazón desde hacía muchos años. Su muerte fue inesperada, pero no sospechosa. En ese caso, centrémonos en los hechos que tenemos. Si su marido vendía productos falsificados, es un delito muy grave y podría explicar sus deudas. Quizá descubrieron su plan y tuvo que devolver el dinero a los compradores. Yvette recordó los papeles que había encontrado en el escritorio de Roderick. Facturas, reclamaciones de acreedores, cartas amenazadoras de un tal Néstor Calloway. Ahí había un nombre, dijo. En los papeles de Roderick, Néstor Calloway le debía una gran suma de dinero. Whitney frunció el ceño. Calloway. Ese nombre me suena. Si es quien creo que es, su marido está en muy mala compañía. Calloway es conocido por sus conexiones con el crimen organizado. Oficialmente es propietario de varios negocios legales en la ciudad, pero entre bastidores está implicado en el blanqueo de dinero y otros negocios turbios. Dios mío, susurró Yvette. No conocía a mi marido de nada, ¿verdad? La gente suele ocultar su verdadera identidad, dijo Whitney en voz baja, sobre todo cuando se trata de dinero. Pero ahora que tenemos esta información, podemos ser más selectivos. Terminaron el té y fueron a la comisaría. Allí Yvette relató detalladamente los sucesos de la noche anterior y compartió la información de la carta de su tío y lo que había encontrado en los papeles de Roderick. El detective que grabó su declaración prestó especial interés a la mención de Calloway. Llevamos mucho tiempo intentando encontrar algo concreto sobre él, dijo. Si su marido está relacionado con él y con la falsificación de obras de arte, podría ser una pista para una investigación más amplia. Después de la policía, Whitney llevó a Yvette a su casa. Rápidamente reunieron las cosas que necesitaban: ropa, documentos, objetos personales. Yvette intentó no mirar las fotos en las que ella y Roderick habían sido captados felices, sonrientes. Ahora esos momentos parecían falsos, como esos cuadros falsos que él vendía. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Whitney mientras metían sus cosas en el coche. Yvette se lo preguntó. Podría haberse quedado en el hotel, pero la idea de una habitación sin rostro le parecía deprimente. Mi tío me dejó una casa en South Bend, dijo al fin. No está lejos, a menos de 1 hora. Podría ir allí. Es una buena idea, aceptó Whitney. Puedo llevarte. De camino a South Bend, Yvette miró por la ventanilla el paisaje otoñal que pasaba. Su vida estaba cambiando rápidamente y aún no se había dado cuenta de la magnitud del cambio. ¿En qué estás pensando?, preguntó Whitney, rompiendo el silencio. En lo extrañas que han resultado las cosas, contestó Yvette. Hace 2 días no era más que una profesora de arte que intentaba averiguar por qué mi matrimonio se estaba desmoronando. Ahora soy la heredera de una fortuna millonaria. A mi marido lo busca la policía y descubro que puede haber estado involucrado en los bajos fondos. La vida tiene sus sorpresas, dice Whitney filosóficamente, pero lo superarás. Eres más fuerte de lo que pareces. La casa del tío Ernest era una pequeña pero elegante mansión victoriana de 2 plantas rodeada de un cuidado jardín. Dentro todo respiraba amor por el arte.
Las paredes estaban colgadas de cuadros, las estanterías estaban forradas de esculturas y artefactos coleccionados a lo largo de una larga vida. Cada rincón contaba una historia. Cada objeto había sido elegido con amor y comprensión. Yvette paseó lentamente por las habitaciones, tocando las cosas, recordando a su tío mostrándole sus tesoros, explicándole su origen y significado. En esta casa siempre se sintió comprendida, aceptada. Aquí su pasión por el arte no se consideraba un capricho ni una pérdida de tiempo, como a veces pensaban sus padres. En el salón colgaban de la pared 3 cuadros que, a juzgar por la carta de su tío, podían ser falsificaciones. Yvette los examinó detenidamente. A primera vista parecían auténticos, pero no era una experta. Tendría que ponerse en contacto con Leonard Pierce, como le había aconsejado su tío. Hermosa casa, dijo Whitney al entrar en la sala de estar. Y una colección impresionante. Sí, asintió Yvette. Su tío le había dedicado su vida. ¿Te vas a quedar aquí? Yvette asintió. Sí, creo que es la mejor solución. Aquí me siento protegida, como si mi tío siguiera cuidando de mí. Ya veo, sonrió Whitney. En ese caso, aquí tienes mi tarjeta con mi número de teléfono personal. Llámame cuando quieras si necesitas algo, o si simplemente quieres hablar. Yvette cogió la tarjeta, sintiéndose agradecida a aquella mujer fuerte y segura de sí misma, que había llegado a su vida tan de repente, y ya se había convertido en un pilar. Gracias por todo lo que has hecho por mí. De nada. Whitney se dirigió a la salida. Y Yvette se dio la vuelta. Ten cuidado. Roderick y Thelma siguen ahí fuera, y si de verdad están relacionados con Calloway, esto podría ser más grave de lo que parece. Cuando Whitney se marchó, Yvette se preparó un té y se acomodó en el sillón favorito de su tío, junto a la ventana que daba al jardín. La puesta de sol coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados, recordándole los cuadros impresionistas que tanto le gustaban. Su mirada se posó en un pequeño secrétaire que había en un rincón del salón. Su tío trabajaba a menudo detrás de él, registrando su colección, escribiendo cartas. Quizá había allí información sobre falsificaciones. Yvette se acercó al secrétaire y lo abrió con cuidado. En su interior había un orden perfecto. Carpetas de documentos firmados con esmero, una pila de papel de carta y plumas estilográficas en un soporte. Empezó a mirar las carpetas y pronto encontró una que estaba firmada Galería Enigma, compras. Dentro había recibos, correspondencia con Roderick, fotografías de los cuadros que había comprado, y una carpeta aparte, etiquetada Adquisiciones dudosas, donde su tío había reunido sus notas de sospecha, los resultados de las consultas a expertos y fotografías comparativas de las obras originales y las que había comprado. Cuanto más leía Yvette, más claro se hacía el panorama. Su marido no solo vendía falsificaciones, sino que formaba parte de una trama bien organizada. Según las notas de su tío, Roderick trabajaba con un falsificador de talento y utilizaba su galería como tapadera para vender falsificaciones a coleccionistas. Pero la revelación más impactante fue una información que el tío recibió poco antes de su muerte. En una de sus notas mencionaba que la Galería Enigma podía utilizarse para el blanqueo de dinero. Se invertía el producto de actividades delictivas en la compra de arte y luego se legalizaba mediante su reventa. Y el nombre de Néstor Calloway también aparecía aquí, como posible organizador de toda la trama. Debo advertir a Yvette, escribió mi tío en su última nota, fechada una semana antes de su muerte. Me temo que se ha encontrado casada con un criminal y su situación puede ser más peligrosa de lo que cree. Yvette cerró la carpeta, mareada por todos estos descubrimientos. Tenía que transmitir esta información a la policía, pero antes tenía que escudriñarlo todo y tal vez consultar al experto que le había recomendado su tío. Fuera de la ventana estaba completamente oscuro. Yvette subió al dormitorio, que su tío siempre tenía preparado para sus visitas, y se tumbó en la cama sin desvestirse. Demasiada información, demasiada agitación en los 2 últimos días. Necesitaba tiempo para reflexionar, para decidir cómo vivir su vida. Una cosa tenía clara. Su vida con Roderick había terminado. Aunque no hubiera intentado que renunciara a su herencia, aunque no la hubiera amenazado, el hecho de que estuviera implicado en actividades delictivas ponía fin a su relación de forma permanente. Mientras se dormía, Yvette pensó en el hecho de que el tío Ernest
Incluso después de su muerte, había seguido cuidando de ella. Su herencia era algo más que dinero y una colección. Era una oportunidad de empezar una nueva vida, de conocer la verdad y quizá de encontrar la verdadera felicidad. Un motel barato a las afueras de Plymouth recibió a Thelma con olor a humedad y productos de limpieza. La habitación 23, donde Roderick la había llevado, era pequeña y lúgubre, con el papel pintado descolorido, una cama hundida y una lámpara tenue que emitía una luz amarillenta. Thelma se hundió en el borde de la cama. Después de 24 horas de huida, el cansancio llegaba en oleadas. Miró sus zapatos, antaño perfectos, ahora cubiertos de barro, una metáfora de su vida, antaño impecable y ahora arruinada. Necesitamos un cambio de imagen, dijo Roderick, cerrando la puerta con la cadena. Compré tinte para el pelo y tijeras. Thelma sonrió. Siempre quise ser rubia en un motel barato. Roderick no respondió a su sarcasmo. El brillo de antaño había desaparecido. El caro traje estaba arrugado y se le notaba la barba incipiente en las mejillas. Su huida del coche de policía había sido una improvisación. En efecto, ella había sentido un dolor agudo, y cuando los agentes estaban distraídos, Roderick había conseguido liberar su mano de las esposas, creando el suficiente alboroto para que escaparan por el bosque hacia la carretera. Ahora se encontraban a 40 kilómetros de Elkhart, en una pequeña ciudad donde nadie hacía preguntas si se pagaba en efectivo. ¿Tienes algún plan?, preguntó Thelma, viéndole sacar pintura y ropa de la bolsa. Claro, se sentó a su lado, repentinamente animado. Aún podemos conseguir la herencia. Thelma negó con la cabeza, incrédula. Roderick, ¿estás loco? La policía nos está buscando. Saben lo del intento de chantaje. Yvette está protegida. La herencia está perdida. No, insistió él, y un brillo febril apareció en sus ojos. Necesitamos un nuevo enfoque. Yvette es blanda, maleable. Conozco sus debilidades. ¿Suave y maleable? Thelma se rió. ¿La viste en el garaje? Se negó a firmar, incluso cuando pensó que íbamos a prenderle fuego. Roderick se desentendió. Fue la adrenalina. Ella es diferente en la vida normal. Estuve casado con ella 5 años, lo sé. Si hablo con ella a solas y le explico la situación, quizá acepte. Thelma le miró con atención. ¿De verdad estaba tan alejado de la realidad? ¿De verdad cree que va a hablar con usted después de un intento de chantaje? No de inmediato, admitió Roderick. Primero observaremos, averiguaremos su rutina. Quizás se haya mudado a casa de su tío en South Bend. Esperemos a que esté sola, sin ese detective. ¿Y si no quiere hablar? ¿Y si llama a la policía? Roderick sacó una pistola de su bolso. Pequeña, negra, pero de verdad. ¿De dónde la has sacado?, preguntó Thelma, sintiendo un escalofrío. Se la compré al tipo que nos llevó. 200 libras. No está cargada, pero Yvette no necesita saberlo. Thelma se alejó. ¿Estás loco? Esto ya no es chantaje. Esto es asalto a mano armada. Secuestro. ¿Cuál es la sentencia para eso? ¿Cuál es la sentencia por lo que ya hemos hecho? Él paró. Estamos huyendo. La única salida es conseguir el dinero y salir del país. Thelma se levantó y se acercó a la ventana. A través de las cortinas polvorientas podía ver el aparcamiento del motel y la carretera vacía. ¿Cómo se había convertido su vida en esto? Dices, nosotros, dijo en voz baja. Pero dudo que ese nosotros exista. Roderick le puso las manos sobre los hombros. ¿Qué quieres decir con eso? Estamos juntos en esto. Ella se volvió hacia él. ¿Lo estamos? ¿No me estás utilizando como has estado utilizando a Yvette todos estos años? El rostro de él se congeló por un momento. Luego sonrió, la sonrisa que una vez la había conquistado. No seas tonta. Sabes que te quiero. Todo lo que hago es por nuestro futuro. Intentó abrazarla, pero Thelma se apartó. ¿Nuestro futuro? ¿O por tu salvación de Calloway? Roderick frunció el ceño. Ah, esta es la cuestión. Estás preocupado por Calloway. Sí, le debo dinero. Y sí, es peligroso. Pero una vez que consigamos la herencia, el problema estará resuelto. Lo pagaremos y empezaremos una nueva vida. En Europa, como soñábamos. ¿Recuerdas París? Thelma guardó silencio. Sí, recordaba sus conversaciones sobre París, sobre la galería de Montmartre. Pero ahora aquellos sueños parecían fantasías infantiles. Hagámoslo, continuó él. Teñámonos el pelo,
Cambiémonos de ropa y mañana iremos a South Bend. Le entregó un paquete de tinte, un aclarante barato. Thelma cogió la caja pero no se movió. ¿Cuánto le debes a Calloway? Roderick apartó la mirada. No es importante. Me importa a mí. ¿Cuánto le debes? Suspiró. 300,000. Pero con intereses son casi 400. ¿Y cuánto piensas darle de la herencia de Yvette? Lo que necesite. Pero no te preocupes, sobrará algo para nosotros. Thelma negó con la cabeza. ¿Y las falsificaciones? Seguro que la policía ya lo sabe. ¿Y si Calloway también se entera? Ha estado utilizando tu galería para blanquear dinero, ¿no? Roderick se puso pálido. ¿Cómo lo sabes? No soy estúpido. He visto transacciones extrañas, ventas por cantidades absurdas de dinero. No es casualidad que Calloway se convirtiera en tu inversor justo entonces. Se sentó en la cama, encorvado. Es más complicado que eso. Yo no quería involucrarme, pero cuando la galería empezó a tener pérdidas, cuando los bancos se negaron a prestarme, Calloway me ofreció una solución. Primero fue solo un préstamo, luego la venta de algunas falsificaciones, que tenía un contacto, un falsificador de talento. Y luego, y entonces te convertiste en parte del plan de blanqueo, terminó Thelma. Y ahora no puedes salir. Por eso necesitamos el dinero de Yvette, exclamó Roderick. Yahoo, para librarnos de Calloway, para empezar de nuevo. Thelma lo fulminó con la mirada. No era el hombre carismático del que se había enamorado, sino un manipulador desesperado que haría cualquier cosa por salvarse. Estoy cansada, dijo. Me teñiré el pelo por la mañana. Cogió su bolso y se dirigió al cuarto de baño, cerrando la puerta con llave. Sentada en el borde de la bañera, Thelma sacó su teléfono, uno barato de prepago. Reflexionó sobre sus opciones. Podía seguir adelante con el plan de Roderick, que los llevaría a la cárcel. O marcó el número. En casa del tío Ernest, en South Bend, Yvette estaba sentada ante un escritorio con papeles extendidos. Frente a ella estaba Whitney con su portátil. Aquí están los registros de todas las compras a través de la Galería Enigma, dijo Yvette, entregándole una carpeta. Fechas, cantidades, todo lo de los papeles de su tío. Whitney asintió. Estupendo. Ayudará a la investigación. Le daré copias al detective Morris. Han pasado 3 días desde los acontecimientos en el garaje. 3 días que cambiaron la vida de Yvette. Aceptó la herencia, se reunió con el experto de Leonard Pierce y empezó a colaborar con la policía, aportando información sobre Roderick. Durante todo ese tiempo, Whitney permaneció a su lado, ayudándola con el papeleo, acompañándola a las reuniones, velando por su seguridad. Desarrollaron una relación de confianza. ¿Crees que siguen en el barrio?, preguntó Yvette. Whitney miró la pantalla. Puede que sí. La policía está comprobando todos los moteles en un radio de 100 kilómetros. Pero podrían haber abandonado el estado. ¿Pero sin dinero? Roderick casi no tenía efectivo. Todas sus cuentas están congeladas. Y le debe a Calloway. Por eso no puedes bajar la guardia, dijo Whitney. La desesperación hace peligrosa a la gente. Yvette lo entendió. Había estado pensando mucho los últimos días sobre su matrimonio, sobre cómo había pasado por alto la verdadera naturaleza de su marido. ¿Había señales que había ignorado? Estaba ciega, dijo. Durante años vi lo que quería. Un hombre con talento, ambicioso y enamorado del arte. Y en realidad, era un fraude que utilizaba el arte para engañar, terminó Whitney. Pero no se culpe. La gente como Roderick son hábiles manipuladores. Yvette asintió, aunque la culpa no la abandonaba. Si hubiera tenido más cuidado, si hubiera preguntado más. He hablado con la universidad, cambió de tema Yvette. Me han dado el resto del curso libre. Es razonable, aceptó Whitney. Necesitas tiempo para ordenar la herencia, la investigación. Y para ti misma. Sonó el teléfono de Whitney. Contestó con rostro serio. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Ella escuchó, dando un paso atrás hacia la ventana. Yvette vio que su expresión pasaba de la sorpresa a la sospecha y luego a la reflexión. Entendido, dijo Whitney. Dame la dirección. Entendido. No, no involucraré a la policía si es como dices. Cuando terminó de hablar se dio la vuelta. Era Thelma Brooks. Yvette se estremeció. ¿Qué quería? Una reunión. Dice que quiere entregar a Roderick y Calloway. Tiene información sobre el plan de blanqueo y falsificación.
Está dispuesta a cooperar a cambio de una sentencia reducida. Podría ser una trampa. Podría ser, asintió Whitney, pero podría ser cierto. La gente así suele cambiar de bando cuando el barco se hunde. Es lo bastante lista como para darse cuenta de que su mejor oportunidad es un acuerdo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Reunirnos. En un lugar público, con discreción. Si ella coopera, es un descanso en el caso. ¿Y si es una trampa? Si Roderick está allí, estaré listo. Whitney tocó la bolsa donde estaba el arma. Y no iré sola. Llamaré al detective Morris. Estará por los alrededores. Mientras tanto, en el motel, Thelma terminó de hablar y colgó el teléfono. Roderick salió de la ducha, secándose el pelo corto, ahora rubio. ¿A quién has llamado?, preguntó con suspicacia. Al dueño del motel, mintió ella. Preguntó si podíamos quedarnos otro día. Roderick asintió. Bien, necesitamos tiempo para pensar un plan. Averigüé que Yvette se había mudado a la casa de su tío en South Bend, y ese detective casi siempre está con ella. Thelma está despierta. Voy a por tabaco y comida. ¿Quieres algo? Algo comestible, respondió, estudiando el mapa. Y ten cuidado. No hables. Al salir de la habitación, Thelma respiró hondo. Tras reflexionar, decidió que la única salida era salvarse a sí misma. Roderick estaba demasiado atrapado en fantasías de herencia, demasiado desesperado. Llegó a la tienda, compró cigarrillos y bocadillos. Se aseguró de que no la seguían. Dobló la esquina y sacó el teléfono. Marcó otro número, uno que nunca pensó en marcar voluntariamente. Oficina de Néstor Calloway. Necesito hablar con el señor Calloway. Es sobre Roderick Foster. ¿Quién habla? Una mujer que sabe dónde está su deudor y puede ayudarle a recuperar su dinero. Pausa, cambia de línea. Estoy escuchando. Señor Calloway, tengo información sobre Roderick Foster y una oferta que podría interesarle. Al día siguiente, Yvette se sentó en su coche de alquiler frente al Bluebird Café. Desde allí podía ver a Whitney en una mesa de la terraza. Pasaron 15 minutos de la hora acordada. Thelma no aparecía. Yvette estaba nerviosa. ¿Y si era una trampa? De repente, una mujer con peluca rubia y grandes gafas se acercó al café. A pesar del cambio, Yvette reconoció a Thelma. Miró nerviosa a su alrededor antes de tomar asiento frente a Whitney. Yvette observó su conversación. Al cabo de 20 minutos, Thelma se levantó, estrechó rápidamente la mano de Whitney y se alejó mirando constantemente a su alrededor. Whitney se quedó atrás, tomando notas. Yvette decidió acompañarla. ¿Qué tal ha ido?, preguntó. Interesante, respondió Whitney. Es muy cooperativa y la información parece auténtica. ¿Confías en ella? Creo en su instinto de conservación. Se dio cuenta de que Roderick se dirigía al desastre y decidió salvarse a sí misma. El clásico caso de la rata que salta de un barco que se hunde. ¿Qué te dijo? Muchas cosas. El plan de blanqueo a través de la galería, las falsificaciones, el papel de Calloway y sobre el nuevo plan de Roderick. Yvette se tensó. ¿Un nuevo plan? Sí, Whitney frunció el ceño. No ha abandonado la idea de conseguir la herencia. Cree que puede convencerte en persona. Incluso tiene una pistola, aunque descargada. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Thelma dijo que Roderick planea ir a South Bend mañana para vigilar la casa. Me llamará cuando se vayan. Me dirá en qué coche. Avisaré a la policía. ¿Y confías en ella? No exactamente. Por eso el detective Morris la está siguiendo ahora. Veremos si vuelve con Roderick. De camino a casa, Yvette pensó. Roderick sigue obsesionado con la herencia. Sigue siendo peligroso. ¿Por qué no puede simplemente huir? ¿Encontrar otro camino? No tiene otro camino, respondió Whitney. Está atrapado. Calloway no perdona las deudas, y la cantidad es demasiado grande. ¿Y Thelma? ¿También está en peligro por Calloway? Puede ser, pero ella es inteligente. Creo que también tiene un plan para eso. De vuelta a casa, Yvette sintió una extraña calma. A pesar de las amenazas, la traición, todo por lo que había pasado, sentía una fuerza interior que nunca antes había conocido. Por la noche, el detective Morris llamó. «Tenemos noticias interesantes», dijo. Thelma Brooks no había regresado al motel. En su lugar, se reunió con un hombre que hemos identificado como el ayudante de Néstor Calloway. Whitney miró a Yvette. «Está jugando a dos bandas», dijo, dando por terminada la conversación.
Nos está entregando a Roderick tanto a nosotros como a Calloway. ¿Qué significa eso para nosotros? Es difícil saberlo. Tal vez ella está tratando de mantenerse a salvo en todos los lados, pero está complicando las cosas. Esa noche, Yvette no pudo dormir durante mucho tiempo. La ventana del dormitorio daba al jardín, iluminado por la luz de la luna. En algún lugar ahí fuera, en la oscuridad, estaba el hombre al que una vez había amado y ahora temía. Un hombre capaz de mentir, engañar y chantajear. Pero a diferencia de la antigua Yvette, asustada y confusa, ahora se sentía decidida. Ya no era una víctima. Si Roderick aparecía, ella estaría preparada. Por la mañana la despertó el timbre del teléfono. Era Whitney. Thelma se ha puesto en contacto conmigo. Roderick está de camino a South Bend. Solo. En un Ford azul robado. La policía ha sido alertada. Están de camino a la casa. Yvette se vistió rápidamente y bajó las escaleras. Whitney estaba esperando en el salón, comprobando su arma. «Quédate aquí dentro», dijo. «No te acerques a las ventanas. La policía llegará en 10 minutos. ¿Y tú?» «Voy a comprobar el perímetro. Si realmente viene hacia aquí, quiero interceptarlo antes de que llegue a casa». Yvette asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando Whitney se marchó, se sentó en una silla, mirando la colección de su tío, los cuadros que había coleccionado con tanto amor y que Roderick probablemente vendería a la primera oportunidad para saldar sus deudas. Pensó en su matrimonio, en los años que había pasado con un hombre que no era en absoluto lo que ella creía que era, en su ceguera, en las advertencias de su tío que había ignorado. Pero no se puede cambiar el pasado. Solo puedes seguir adelante, hacerte más fuerte, más sabia. Y si hoy tuviera que enfrentarse a Roderick, estaría preparada para hacerlo, no como una esposa asustada, sino como una mujer consciente de su propia fuerza. Thelma Brooks estaba sentada en el despacho del detective Morris, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de café frío. No había dormido mucho en las últimas 24 horas, y el cansancio se reflejaba en cada línea de su rostro, a pesar del cuidadoso maquillaje. Su nuevo color de pelo rubio le daba un aspecto enfermizo, haciéndola parecer su propia sombra pálida. «Así que, señorita Brooks, repasémoslo otra vez». El detective Morris, un hombre corpulento, de ojos penetrantes y bigote bien recortado, se reclinó en su silla. ¿Está usted diciendo que Roderick Foster viaja a South Bend con la intención de obtener el consentimiento de su esposa para la desheredación? ¿Y va armado? Sí, asintió Thelma. El arma no está cargada, pero Yvette no tiene por qué saberlo. Eso es lo que ha dicho él. ¿Y decidiste entregarlo a las autoridades porque...? Thelma dio un sorbo a su café, arrugando la nariz por el amargor. Porque me estaba utilizando. Durante todo este tiempo. Creía que éramos socios, que teníamos objetivos comunes, pero para Roderick yo solo era una herramienta, como su mujer. Había amargura en su voz, pero el detective Morris había trabajado con informantes el tiempo suficiente para saber que era raro que actuaran por motivos puramente morales. Normalmente hay miedo o beneficio detrás de la decisión de cooperar con la policía, o ambos. Usted también estuvo en contacto con Néstor Calloway. No era una pregunta, sino una afirmación. Thelma se estremeció, pero enseguida se repuso. No sé a qué se refiere. Llamó a señorita Brooks, se adelantó Morris. Solo tiene una posibilidad de salir bien parada de la investigación. La sinceridad absoluta. Sabemos lo de su reunión con el ayudante de Calloway. ¿Qué le dijo? Thelma dejó el vaso sobre la mesa y cruzó las manos sobre el regazo como una colegiala modelo. Lo mismo que te dije a ti, que Roderick está huido, que tiene un plan para conseguir la herencia de su mujer. Calloway quiere su dinero. Pensé que si le decía a dónde encontrar a Roderick sería un seguro. ¿Un seguro contra qué? Calloway miró directamente a los ojos del detective. Usted no conoce a ese hombre. No deja testigos. Yo formaba parte del plan de Roderick, lo que significa que también estoy en la lista de personas a las que Calloway podría querer callar. Morris golpeó la mesa con los dedos, pensativo. ¿Y esperabas que si le ayudabas a encontrar a Roderick te dejara en paz? Algo así, se encogió de hombros Thelma. Solo intento sobrevivir, detective. Tú harías lo mismo si fueras yo. Tal vez, asintió. Pero ahora estás aquí, bajo protección policial. Y si de verdad quieres un trato,
Necesitamos mucho más de lo que ya nos has contado. Todos los detalles de la trama de blanqueo de dinero, todos los nombres, todas las ventas falsificadas. Cualquier cosa que nos ayude a atrapar no solo a Foster, sino también a Calloway. Thelma se pasó la mano por el pelo, que estaba inusualmente corto y quebradizo después del aclarante barato. ¿Qué obtengo a cambio? Una reducción de cargos, tal vez libertad condicional en lugar de una verdadera pena de prisión, un programa de protección de testigos. Sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no había alegría en su sonrisa. Así que, en cualquier caso, mi antigua vida ha terminado. Me temo que sí, asintió Morris, pero tendrás la oportunidad de empezar una nueva, lo cual es mucho mejor que las perspectivas de Roderick Foster. En ese momento, un joven oficial entró en el despacho sin llamar. Señor, acabamos de recibir un informe. Un Ford azul que coincide con la descripción ha sido visto acercándose a South Bend. Dos patrullas se dirigen hacia la casa de Kyle. Se ha adelantado. Morris se levantó bruscamente. Contacta con Osmond. Avísala. Se volvió hacia Thelma. Quédate aquí. El agente Jenkins se asegurará de que tengas comida y todo lo que necesites. Continuaremos esta conversación después de ocuparnos de Foster. Cuando la puerta se cerró tras el detective, Thelma se recostó en la silla y se tapó los ojos. Se sentía extrañamente vacía, sin miedo, sin remordimientos, solo cansada y con la vaga sensación de que las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera sucumbido a los encantos de Roderick Foster hacía un año. Si no hubiera creído sus promesas y no se hubiera dejado arrastrar por sus maquinaciones. París, pensó con amarga ironía. Podríamos abrir una galería en París. Mientras tanto, en casa del tío Ernest, en South Bend, Yvette se paseaba nerviosa por el salón, mirando por la ventana. Whitney había salido a comprobar el perímetro hacía más de 20 minutos y no había recibido ninguna llamada ni mensaje desde entonces. La policía, dijo, llegaría en cualquier momento, pero hasta el momento no había señales de coches patrulla. De repente, Yvette oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se acercó a la ventana, intentando pasar desapercibida tras la cortina. Un Ford azul se detuvo en la puerta. No reconoció inmediatamente a un hombre. Pelo rubio corto en lugar de sus habituales mechones oscuros, ropa holgada en lugar de elegantes trajes. Pero sin duda era Roderick. A Yvette se le aceleró el corazón. ¿Dónde está Whitney? ¿Dónde está la policía? Roderick caminaba tranquilamente por el sendero que conducía a la casa, como si fuera un visitante habitual, y no un fugitivo de la justicia. Llevaba una bolsa de papel en la mano, de la que sacó algo y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. ¿Una pistola? Yvette se apartó de la ventana. Tenía que decidir si esperar a recibir ayuda o actuar por su cuenta. Tenía a su disposición el teléfono de Whitney, el que había dejado para las llamadas de emergencia a la policía. Pero algo impedía a Yvette pulsar el botón. Tal vez una extraña curiosidad, el deseo de ver cara a cara, sin máscaras ni fingimientos, al hombre con el que había vivido 5 años. El timbre sonó ensordecedor en el silencio de la casa. Yvette, sé que estás en casa. La voz de Roderick sonaba casi casual. Veo tu coche. Tenemos que hablar. Yvette respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Rápidamente escribió un mensaje en el teléfono de Whitney. Está aquí, y lo envió. Luego se dirigió a la puerta. ¿Por qué estás aquí, Roderick?, preguntó sin abrir. La policía te está buscando. Lo sé, dijo con una nota de cansancio en la voz. Por eso no tengo mucho tiempo. Por favor, Yvette, 5 minutos. Es todo lo que te pido. Yvette dudó. La policía podía llegar en cualquier momento, o Whitney podía regresar. Roderick estaba acorralado, y la gente así es impredecible. Pero, ¿y si podía retenerlo aquí hasta que llegara la ayuda? ¿Estás sola?, ella preguntó. Sí. Thelma se ha ido. Ahora solo estoy yo. Había tal confusión genuina en su voz que Yvette casi se lo creyó. Casi. Pero ella ya sabía lo buen actor que podía ser su marido. No voy a abrir la puerta, Roderick. Si quieres hablar, habla así. Oyó un fuerte suspiro. De acuerdo, he venido a disculparme. Lo que pasó en el garaje fue horrible. No sé qué me pasó. Estaba desesperado, Calloway me amenazó. La galería se desmoronaba. Pero eso no es excusa. No, no es excusa, asintió Yvette.
Intentaste obligarme a renunciar a mi herencia bajo amenaza de muerte. Me mentiste durante años sobre tus asuntos, sobre tu amante. Es difícil imaginar qué disculpa puede compensar eso. Lo sé, sonaba algo parecido al remordimiento en su voz, pero Yvette ya no confiaba en sus sentidos. No te estoy pidiendo perdón ni una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que nunca te haría daño. Lo que pasó en el garaje, Thelma fue demasiado lejos. Yo no la habría dejado. Pero lo hiciste, le interrumpió Yvette. Te quedaste mirando cómo me amenazaba con un mechero. Y si no hubiera sido por Whitney, quién sabe cómo habría acabado. Se hizo el silencio al otro lado de la puerta, y por un momento, Yvette pensó que Roderick se había ido. Pero entonces oyó su voz tranquila. Tengo una proposición, una última oportunidad para arreglar las cosas. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó Yvette, tratando de ganar tiempo. ¿Dónde está la policía? Parte de la herencia, no toda, solo lo suficiente para pagar a Calloway y empezar una nueva vida. 300 de los grandes, como mucho. Es una pequeña suma para ti, considerando el tamaño de la herencia. Para mí es una oportunidad de sobrevivir. Yvette negó con la cabeza, aunque Roderick no podía verlo. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No se trata del dinero, se trata de lo que hiciste. ¿Cómo traicionaste mi confianza? ¿Cómo me usaste todos esos años? No todo fue una mentira, replicó Roderick. Al principio sí te quería, pero luego la galería, las deudas, Calloway. Yo era un desastre, Yvette. Hice cosas terribles, tomé malas decisiones, pero ahora te pido ayuda, por última vez. Fue entonces cuando Yvette oyó el sonido de un coche que se detenía. Por la ventanilla lateral vio un coche patrulla parado en la puerta. Dos policías salían cautelosamente del coche y sacaban sus pistolas. Es demasiado tarde, Roderick dijo. La policía está aquí. Se oyó movimiento en la puerta e Yvette retrocedió instintivamente. De pronto recordó que Roderick aún tenía la llave de la casa de su tío que ella le había dado una vez. La puerta se abrió y Roderick se plantó ante ella, demacrado, con los ojos hundidos y un tic nervioso en la comisura de los labios. No había ni rastro del elegante galerista con el que se había casado. No me iré de aquí con las manos vacías, dijo, y se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. No hagas eso, le advirtió Yvette. La pistola no está cargada, lo sé, y la policía también lo sabe. Roderick se quedó helado y abrió los ojos. ¿De dónde? Thelma. Ella me traicionó. Igual que tú me traicionaste a mí, replicó Yvette con calma, sorprendida de su propia ecuanimidad. Es un círculo vicioso, Roderick. La traición engendra traición. Desde el exterior llegó una voz de mando. ¡Policía! Roderick Foster. Está rodeado. Salga con las manos en alto. Roderick miró a la puerta, luego a Yvette. Había desesperación en sus ojos. Desesperación, resignación. Sacó una pistola del bolsillo. Pequeña, negra, inofensiva sin munición, pero lo bastante convincente para los que no sabían la verdad. Disparan a los sospechosos armados, Yvette, dijo con repentina determinación. Quizás sea lo mejor, un final rápido en lugar de años de cárcel. No seas idiota. Yvette dio un paso adelante. No es una decisión, y sabes que lo es. Extendió la mano lentamente. Dame la pistola, Roderick. Déjame ayudarte al menos con eso. Por un momento hubo un destello de esperanza en sus ojos, como si viera en sus palabras un atisbo de la antigua Yvette, la que lo amaba, la que creía en él. Pero entonces su rostro volvió a endurecerse. No lo entiendes, sacudió la cabeza. Calloway no es el tipo de hombre que perdona las deudas. Si voy a la cárcel sin dinero, encontrará la forma de atraparme incluso allí. En cualquier caso, se acabó. No necesariamente, llegó una nueva voz. Whitney Osmond estaba en la puerta, con su pistola apuntando a Roderick. La policía de Elkhart ha recibido valiosa información de Thelma Brooks, continuó. El detective Morris está elaborando un dossier sobre Calloway. Con tu testimonio tendrán suficiente para atraparlo, lo que significa que tendrás protección como testigo material. Thelma, Roderick sacudió la cabeza. No puedo creerlo. ¿Lo planeó desde el principio? ¿Traicionarme? No desde el principio, dijo Whitney. Pero cuando se dio cuenta de que estabas dispuesto a sacrificarla para salvarte, decidió actuar primero. Es una historia clásica. Dos criminales.
cada uno intentando adelantarse al otro en un acuerdo. Roderick bajó la mano con la pistola y de repente se quedó inerte, como si le hubieran quitado una vara. «Se acabó, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Sí», confirmó Whitney. «Pero como te he dicho, puedes elegir cooperar y obtener protección o arriesgarte con Calloway». Roderick desvió la mirada hacia Yvette. «¿Y tú? ¿Qué elegirás después de todo esto?». Yvette miró al hombre al que una vez había amado, con el que se había casado y con el que había planeado pasar su vida. Ahora era un extraño, asustado, desesperado, que lo había perdido todo. «Elijo seguir adelante», dijo con calma, «sin odio, sin remordimientos. Solo un nuevo camino». Le tendió la mano. «Dame el arma, Roderick. Que todo esto termine sin más tonterías». Un segundo se alargó interminablemente. Entonces Roderick le puso la pistola en la palma de la mano. «Perdóname», dijo en voz baja, «por todo». Whitney asintió a los policías que ya habían entrado en la casa. Cogieron a Roderick suavemente por debajo de los brazos, leyéndole sus derechos. No se resistió. Solo lanzó una última mirada a Yvette antes de que lo sacaran. «¿Te encuentras bien?», preguntó Whitney cuando se quedaron solos. Yvette asintió lentamente. «Sí, es raro, pero estoy bien». Era como si se hubiera cerrado el último capítulo de un libro largo y complicado. 6 meses después, Yvette estaba en el escenario del auditorio principal de la Escuela de Arte de Elkhart. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores, funcionarios municipales y periodistas. Todos habían acudido a la presentación de un nuevo proyecto educativo. «La Fundación Ernest Kyle se creó para apoyar a los jóvenes talentos», dijo Yvette por el micrófono. «Mi tío creía que el arte debía ser accesible a todos, que podía cambiar vidas y abrir nuevos horizontes. Esta fundación es la materialización de su visión». Los aplausos llenaron la sala. Yvette sonrió, sintiendo cómo la emoción daba paso a la satisfacción. Después de todas las pruebas, después de traiciones y decepciones, había encontrado la manera de convertir la herencia de su tío en algo verdaderamente significativo. Más tarde, en una pequeña recepción tras la presentación, Whitney Osmond se acercó a ella. «Enhorabuena», le dijo. «El proyecto es impresionante». «Gracias», la abrazó Yvette, «por todo. No podría haberlo hecho sin ti». Su amistad se había fortalecido con el paso de los meses. Whitney había apoyado a Yvette durante el proceso de divorcio, había ayudado a organizar la fundación y simplemente había estado ahí cuando lo había necesitado. «¿Alguna novedad?», preguntó Yvette en voz baja mientras se alejaban del grupo de invitados. Whitney asintió. «El juicio de Calloway empezará el mes que viene. Gracias al testimonio de Roderick y Thelma y a los documentos encontrados en casa de tu tío, la fiscalía tiene un caso sólido. Han sido acusados de blanqueo de dinero, fraude, extorsión y varios cargos de violencia. ¿Qué hay de Roderick? Le cayeron 8 años. Podría haber sido más, pero su cooperación se consideró un factor atenuante. Está bajo custodia federal, separado de los hombres de Calloway. ¿Y Thelma? 3 años de libertad condicional y servicio comunitario. Ella dio el testimonio más completo y cooperó en cada etapa. Ahora que yo sepa, está en el programa de protección de testigos, con un nuevo nombre y en una nueva ciudad». Yvette asintió. No sintió ni schadenfreude ni arrepentimiento. Roderick y Thelma tenían lo que se merecían, ni más ni menos, y ella obtuvo su libertad y un nuevo comienzo. A veces pienso que todo ha sido un camino extraño y tortuoso hasta llegar a donde estoy ahora. Es como si hubiera tenido que pasar por todas estas pruebas para encontrar mi verdadero propósito. Whitney sonrió. Quizás sea así. Algunas de las transformaciones más profundas se producen a través del dolor y la pérdida. Aquella tarde, de vuelta en casa de su tío, que ahora era su hogar, Yvette permaneció largo rato frente a su colección de cuadros, auténticos, reales, elegidos con amor y comprensión. Tan diferente del mundo falso en el que vivía con Roderick. Se acercó a la ventana. La primavera estaba llegando. El jardín volvía a la vida después del invierno. Yvette respiró el aire fresco y sonrió. Comenzaba un nuevo capítulo en su vida, sin fingimientos, sin manipulaciones, sin miedos. Un capítulo que escribiría ella misma, con sus propias palabras, sus propias decisiones. Y esa era la herencia más valiosa que había recibido.